es Jeremy Robert Arrieta Bautista. A continuación les explicaré sobre qué es el método sociológico. El método sociológico conlleva la aplicación de diferentes técnicas, teorías y conceptos para reunir e interpretar datos relacionados con hechos sociales. En sí es una práctica de investigación referentes a las realidades de las sociedades y comunidades, así como sobre el comportamiento de sus miembros. Al tratarse de la adaptación del método científico a las ciencias sociales, parte de una hipótesis o de un hecho que no ha sido suficientemente estudiado o sobre el cual no existen certezas concretas, lo cual lo hace relevante como enfoque de investigación. ¿Cuál es el objeto del estudio en específico? La aplicación del método sociológico solo es posible y efectiva si antes se identifica y define con claridad un objetivo de estudio específico. Por supuesto, para que esté dentro de este marco teórico y práctico. El enfoque investigativo tiene que relacionarse con la sociedad. ¿Cuáles son las áreas de investigación de este método? Por bien sabemos, la naturaleza y la personalidad humana, la familia, la comunidad rural, organizaciones sociales, conducta colectiva. Bien, en pocas palabras, el método sociológico brinda la posibilidad de comprender, mejorar a la sociedad. Entiendo el origen de sus comportamientos y patrones de conducta, al igual que sus principales preocupaciones y complejidades. Muchas gracias. El método sistemático. Este método es un sistema normativo con distintas fuentes, con diversos niveles jerárquicos que buscan complementarse unas con otras, entre todas. Este método de interpretación sistemático se define por buscar explicaciones para las respuestas. Buscan aclarar lo que significa a través de conceptos y principios que son más claros y ambiguos en otras especificaciones. Con esto queremos decir que el método sistemático funciona comparando normas, interpretando un texto y comparándola con el contenido de otra norma. Pero aún así, este enfoque sistemático debe usarse con ciertas limitaciones, con ciertas reglas, como encontrar una ley relacional entre las dos normas que se desea comparar. Se debe tener en cuenta que estas medidas se aplican a las disposiciones sobre prohibiciones y sanciones de la norma. El método mencionado solo es aplicable cuando los principios y conceptos son los mismos. Bueno, entre otros. Entonces, podemos entender que el método sistemático es la comparación de un texto de la norma con otra que es más clara. Y bueno, entre ambas buscan esclarecer o aclarar mejor en conjunto y bueno, que se relacionen entre ambas. El método sistemático. Muy buenas a todos, mi nombre es Sheila Timana Yabar y voy a hablar desde mi punto de vista los dos métodos de interpretación más utilizados. Uno de ellos es el gramatical, en el cual nosotros vamos a referirnos de manera más específica, siempre y cuando respetando el significado explícitamente escrito en esta norma. ¿Qué es lo que significa en sí? Podemos hacerlo de una manera un poco más digerible, más coloquial. Un ejemplo clásico de la práctica de este método de interpretación es cuando los abogados conversan con sus patrocinados qué significa una norma jurídica en sí. Por ejemplo, el término pena privativa de libertad, muchas veces ellos no lo entenderían y sería una manera más fácil de interpretarla como diciendo encarcelamiento, entre otros términos que podemos utilizar. Siempre vamos a respetar qué es lo que manda o dicta la norma jurídica en sí. Lo único que vamos a hacer es una interpretación de esta, respetando cada uno de sus parámetros y de sus palabras.
pero usando términos como sinónimos para poder dar una más clara explicación. Como segundo método de interpretación, también podemos tener lo que es el método teleológico, el cual busca entender la finalidad de una ley, para qué es lo que realmente ha sido creada. Como por ejemplo, lo que es el Código Penal, muchos de sus procesos o penas son pena privativa de libertad, como mencioné anteriormente, mas no es su finalidad restringir nuestra libertad. Su finalidad es la reeducación y la reinserción del ciudadano a la sociedad, pero con una norma o una moral nuevamente restituida a lo que es correcto para una sociedad armoniosa. Gracias. Bueno, yo hablaré sobre la vinculización del juez a la ley en el ámbito legislativo y judicial. Bueno, la ley es un principio fundamental en el ámbito legislativo y judicial. En el ámbito legislativo, los legisladores tienen la responsabilidad de crear leyes que sean claras, coherentes y constitucionales. Los jueces, por su parte, están vinculados a estas leyes, al interpretarlas y aplicarlas en las cosas que llegan a sus tribunales. En el ámbito judicial, la vinculización del juez a la ley significa que los jueces deben tomar decisiones basadas en la legislación existente y en la Constitución, en lugar de tomar decisiones basadas en sus opiniones personales o preferencias. Esto se conoce como el principio de legalidad, que asegura que el poder judicial está limitado y que los ciudadanos sean tratados de manera justa y equitativa de acuerdo con la ley. En resumen, la vinculización del juez a la ley es esencial tanto en el proceso legislativo como en el judicial para garantizar el Estado de Derecho y la justicia en una sociedad. Un ejemplo de ámbito legislativo es que un legislador propone un proyecto de ley para aumentar la edad mínima para conducir en automóvil. La propuesta es debatida y aprobada por el cuerpo legislativo, convirtiéndose en ley. Los jueces, al encontrarse con un caso de un conductor menor de la edad estipulada, deben aplicar la ley tal como está escrita, incluso si personalmente no está de acuerdo con la medida. Y en el ámbito judicial, por ejemplo, un individuo es acusado de robo en un tribunal. El juez encargado del caso debe basarse su decisión en el Código Penal vigente y en la definición legal del robo. Si la ley establece que el robo implica tomar propiedad ajena con intención de permanecer de forma permanente, el juez debe aplicar esta definición para determinar si el acusado es culpable o no, en lugar de emitir un veredicto basado en sus propias opiniones personales. Gracias. Hola, mi nombre es Roberto Carlos Castro Morales. Yo les voy a hablar sobre la interpretación histórica. La interpretación histórica es el análisis de situaciones y hechos partiendo desde la historia como ciencia. Estudia los conceptos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Se basa en el método histórico que utiliza fuentes primarias y secundarias para interpretar o reescribir lo sucedido en el pasado. Su propósito es tener frente a nuestros ojos y conciencias acontecimientos del pasado cuya importancia nos obliga a reconocerlos como el origen y referente del presente de nuestra actualidad, para precisar el pensamiento del legislador o de la norma. Se sitúa en el tiempo en la que fue dictada para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras, ¿no? Y de la institución de tal época. La interpretación histórica es aquella que toma en consideración el origen de la norma, o sea, es decir, el proceso a través de cuál ha sido producida. Es como un antecedente, mejor dicho. Yo les voy a dar un ejemplo de la interpretación histórica. Bueno, un claro ejemplo, muy claro ejemplo, lo podemos ver en Derecho de Personas, en el cual nos enseñan sobre las 12 tablas romanas, ¿no? Ya que las 12 tablas romanas fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Estas son mayormente conocidas como la base fundamental sobre la ley, ¿no? Que fueron los romanos. Se usaban prácticamente para corregir y mantener una norma estable ante la ley para que cada uno sea responsable de los acontecimientos de las personas.